Dios les bendiga. Es un gusto y un privilegio estar de nuevo con ustedes para un estudio más de la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Padre Celestial, en esta hora te doy las gracias, Señor, porque nos permites nuevamente estar reunidos, Padre, para aprender de tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Necesitamos escucharte en esta tarde. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy nos toca estudiar a Betsabé. El nombre de ella significa la séptima hija. También puede ser el significado la hija del juramento. La Biblia nos habla que era una mujer muy hermosa y pues que llegó a estar casada con Urías Eteo. Pero veamos qué dice la palabra de Dios. La historia de ella la encontramos en el segundo libro de Samuel, del versículo capítulo 11 al 25, más o menos. Hay varios versículos que narran sobre la vida de ella. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 11, del 2 al 3. Y dice así: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Aquí la Biblia claramente vemos que el rey se enteró que ella era casada, y era casada con un integrante de su ejército. Este hombre era un hombre muy fiel, ¿verdad? Que le servía al Señor y al ejército pues del Señor. Vemos que él se enamora de ella. Esa hermosura que ella tenía la convirtió en una víctima de los deseos del rey. Él la manda a traer, y la Biblia pues nos narra de que ya en el 4 al 5 dice la palabra de Dios: y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Vemos que posiblemente el día que ella estaba bañándose en el terrado de su casa, ¿verdad?, en el patio de su casa, muchas veces en ese tiempo, en la cultura hebrea, se purificaban después que tenían su menstruación, tenían periodo de purificación. Posiblemente ella podía haber estado purificándose en ese tiempo por esa situación, pero vemos que el rey la toma. No sabemos, la Biblia no nos dice si fue de un consentimiento mutuo o si ella pudo haber sido violada por el rey, no lo sabemos. Él era una persona de autoridad, era de poder, y no sabemos pues si ella se intimidó y por eso aceptó esa relación, o si fue obligada. No lo dice la palabra de Dios, pero vemos que ella quedó embarazada. Y el rey, al saber que estaba embarazada, quiso arreglar la situación y manda a traer a Urías del frente de la batalla. Lo manda a traer, ¿verdad? Y le pide que cene y que vaya a su casa y que esté con su esposa. Pero él se niega a hacer eso porque él dice: ¿cómo voy a estar yo disfrutando de mi hogar, de mi esposa, y los demás estén en batalla? Él no accedió a ir. El rey todavía le pide que se quede un día más, le da de cenar, lo emborracha y creyó que estando ebrio él iba a ir a su casa, pero él no lo hizo. Al ver el rey que no podía cubrir ese pecado, porque no había justificación de cómo Betsabé estaba embarazada, pues el rey nuevamente lo que hace es mandarle un mensaje a su capitán, ¿verdad?, diciendo que ponga a Urías Eteos al frente de la batalla, al lugar donde pudiera él estar vulnerable a morir, ¿verdad?, y que
cuando estuviera recia la batalla, que se alejaran y lo dejaran solo para que él pudiera morir. Y efectivamente así fue. Él murió al frente de la batalla. Vemos ya que en el 15 pues nos habla sobre eso y dice, escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Bien tremendo, ¿verdad? Porque vemos a este hombre, un hombre que pues la Biblia lo describe como que Dios decía que era conforme a su corazón, que cayó en pecado y un pecado de adulterio, ¿verdad? Bien serio, porque era época que él tenía que estar también en batalla y estaba en su casa, pues sin poder dormir, sin poder descansar, quizás preocupado, ¿verdad? Porque sus compañeros del ejército estaban en batalla y él en su casa, pero esto lo hizo caer en este pecado. Vemos que Natán llega porque Dios le revela lo que está sucediendo y él llega a la casa del rey y le empieza a dar una parábola sobre un hombre que tenía mucho dinero, muchas ovejas, y cómo había uno que solo tenía una ovejita que la había cuidado y la había amado, y que cuando este hombre poderoso y rico quería atender a un visitante, tomó la ovejita de este hombre pobre y la sacrificó para darle de comer al otro. Y David, su reacción es que ese hombre tenía que pagar 4 veces más de lo mal que había hecho, ¿verdad? Entonces vemos ya en el capítulo 12 que narra todo eso, pero en el 5 al 6 vemos lo que dice David, ¿verdad? Dice, entonces David se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Esas palabras que el rey dijo, pues realmente Natán se estaba refiriendo a este hombre, ¿verdad? Y era él mismo el que estaba diciendo, el que había hecho eso. Él se lo declara, le dice lo que Dios le había hecho y él reconoce y pide perdón a Dios y reconoce que él ha pecado. Y vemos ya en el 12:9 que dice la palabra de Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Terrible, ¿verdad? Porque es tremendo. Dios lo perdonó porque lo perdonó, pero las consecuencias del pecado que él cometió junto con Betsabé, ¿verdad? Esto lo pagaron caros sus generaciones, sus hijos, sobre todo. Nunca se apartó, dice, de él la espada, ¿verdad? De su casa. Y también las mujeres, vemos más adelante cuando estudiemos a otras mujeres, vamos a ver cómo fue la vida de ellas a consecuencia del pecado de David. Vemos también que a través de los tiempos también algunos de los hijos se rebelaron contra él y también hubo mucho problema en su casa. Pero vemos a Betsabé, ¿verdad? Que no, pues cuando Natán narra, la pone como que ella hubiera sido realmente una víctima, porque la pone como que fue utilizada por el hombre poderoso y rico. Pues realmente no sabemos, ¿verdad? Solo Dios sabe realmente lo que sucedió en ese día, pero sabemos que ella sí sufrió consecuencias porque su primer hijo, el primer hijo que ella concibió de David, pues falleció, ¿verdad? Él murió. ¿Qué aprendemos de la vida de Betsabé nosotros? Bueno, ella sufrió por los deseos de un hombre poderoso
que no respetó que ella era una mujer casada. Él se dio cuenta que ella era casada, ¿verdad? Y sabemos que pues en esa ocasión ella no pudo hacer nada con respecto a eso, pero son situaciones que se dan hoy en nuestros días. Hay muchas mujeres casadas que los hombres no respetan que están casadas y las buscan queriendo tener una relación de adulterio con ellas. Va a depender de ellas pues que se puedan mantener en santidad, pidiéndole a Dios que las guarde para no caer en el pecado que esta mujer cayó, ¿verdad? Nosotros podemos buscar a Dios y Dios que nos cubra, ¿verdad? Diferente pues es una violación, que es otra cosa, es algo muy diferente. Pero en el caso pues de que nosotros debemos de guardarnos de caer en adulterio. Vemos que David se arrepintió de su pecado y le pidió perdón a Dios. Él lo perdonó, pero las consecuencias de ese pecado no le fueron quitadas jamás, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pecamos contra Dios, en muchas de esas ocasiones que pecamos, pues no nos libramos de las consecuencias. Si sembramos, cosechamos, ¿verdad? Si nosotros literalmente vamos al jardín y sembramos una semilla de limón, de manzana o naranja, lo que sea, pues ese árbol va a crecer y va a dar fruto, lo vamos a ver. Igual es el pecado. Si nosotros pecamos, vea, las consecuencias de ese pecado van a venir a nuestra vida. Y lo más triste es que muchas veces no es a la vida de nosotros, sino que a la vida de nuestros hijos, que es cuando más nos duele. Es increíble que nosotros como padres muchas veces, cuando hemos hecho algo malo, y sabemos que por eso malo que nosotros hemos hecho, vemos que alguno de nuestros hijos lo está pagando, eso es más doloroso que fuera para nosotros. Así que guardémonos de pecar, ¿verdad? Pidamos al Señor que nos ayude en eso. Salomón fue su hijo y él fue el rey después del padre, que su padre falleció después de que David partió. Él fue el sucesor de David y vemos que también fue un buen hijo. Él fue un hombre que oró a Dios y le pidió sabiduría y Dios se la dio, y fue también un hombre muy rico y tuvo el privilegio de poder también construirle el templo a Jehová, cosa que no se lo permitió a David, a pesar de que era un hombre conforme a su corazón, pero no se lo permitió porque él había derramado mucha sangre, ¿verdad? Vemos pues que ella tuvo la bendición de tuvo 5 hijos, pero entre sus 5 hijos fue Salomón el que fue escogido para servir de rey. También Salomón fue un buen hijo con ella, ¿verdad? Porque la palabra de Dios también dice que cuando a él le pusieron su silla para poder, el trono para poder gobernar, él hizo poner también una silla para su madre. Entonces prácticamente vemos que él la honró, ¿verdad? Teniéndola allí a la par de él cuando estaba reinando. ¿Cuál es la promesa para el día de hoy? La encontramos en Salmo 55, en el versículo 22, y dice así la palabra de Dios: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él nos va a levantar, ¿verdad? Es una promesa hermosa. Echemos la carga sobre él y él nos va a sustentar siempre. Eso sería todo por hoy. Oremos para finalizar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos has enseñado el día de hoy, Padre, que tú aborreces el pecado, Padre. Estás dispuesto y es presto a perdonarnos cuando venimos arrepentidos, Señor Jesús, a pedirte perdón. Vemos esos salmos hermosos que a través de David tú dejaste plasmado en la palabra de Dios, que nos muestran, Padre, cómo con un corazón constrito y humillado podemos venir delante de tu presencia y tú nos vas a perdonar siempre, Señor. Pero las consecuencias, lastimosamente, Padre, tenemos que aprender a sobreponernos y a vivir, Padre Santo, pagando esa deuda de pecado que puede haber quedado en nuestra vida, Padre. Guárdanos, Señor Jesús, en santidad, en integridad. Ayúdanos, Señor, para serte fieles todos los días de nuestra vida.
Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima.